se esté grabando. Ahí después vamos a ver qué pasa. Ahí dice grabando. Bueno, preguntas. Buenas tardes, profesor. Juan Chicles saluda. Buenas tardes, diga. Ya estoy aquí. Ya está presente. Sí. Aprovechando que ahí está Juan y que entró como Agustina Lucas. Sí. Fíjense bien en lo siguiente. Ahorita no hay mucho problema porque estamos, ahorita la app que estamos utilizando es Google Meet. Creo que no tuvieron problema para ingresar más que darle clic ahí en la... A ver, cierren un momento los micrófonos, por los güiros se oyen hasta aquí. Y cuando quiera hablarlo, cuando quiera hablar, pone su micrófono. Les decía que estamos con Google Meet, que es una app que por el momento está gratuita hasta el 30 de septiembre. Tenemos tiempo. ¿Manda? Hay tiempo todavía. Sí. Aparte de eso, yo tengo un correo institucional del Ministerio de Educación y a través de ese correo del Ministerio de Educación estoy utilizando esta app. Yo sé que es bien difícil poder acoplarse a este sistema. Y yo les voy a mandar por ahí un link de un cuestionario, de una encuesta para ver quiénes están dispuestos a seguir otros cursos en línea, siempre con Intecap, solo que ahí ya sería con la plataforma Moodle, que es para utilizarse con Intecap. A través de esta plataforma se mostrarían todos los materiales de estudio, tareas, todo va a ir ahí. Entonces ahí tendrían que ingresar con correo propio y nombre propio. No pueden ingresar con correo de uno y nombre de otro porque entonces no tiene validez la acción. Yo aquí ahorita lo estoy aceptando así porque la realidad es que si estoy haciendo esto es solo para que ustedes tengan más conocimiento, no porque lo tenga autorizado por las autoridades superiores, la gerencia y todo eso, sino que para que tengan conocimiento y no se queden ahí con ganas de aprender, que es lo importante. Acuérdense que lo que nos interesa es aprender y poder poner en práctica lo que se aprenda, el aprendizaje. Entonces, por ahí les mandé un documento, algunos me mandaron ya sus tareas de contactores, el cuestionario de contactores y lo que se ha venido dando. Acabo de mandar otras tareas. Dentro de las tareas que se mandaron, hay una que dice elaborar el diagrama de marcha y contramarcha de un motor monofásico. ¿Para uso de qué? De un portón eléctrico. Acuérdese que el mayor uso que se le va a dar a un motor monofásico en una casa en ese sentido va a ser a un portón eléctrico. ¿Qué quiere decir eso? Que el portón tiene que abrir, pero también tiene que cerrar. En este caso, el motor debe girar en un sentido y luego en el sentido contrario. ¿Cómo hacemos ese cambio? Si usted ha leído toda la literatura que le he enviado, ha visto los videos, porque les he enviado videos también ahí en Classroom, les he enviado videos, se han dado cuenta que para poder hacer el cambio de giro de un motor hay que cambiar el sentido de la corriente al devanado de arranque, porque estamos hablando del motor monofásico. Entonces, al devanado de arranque hay que hacerle el cambio de conexión. Para eso vamos a tratar de entrar, voy a darle compartir acá, vamos a ver algo. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Bueno, ahí tenemos un motor. Necesito que me diga, ¿están viendo el motor ahí? El diagrama. Ese es exacto, ese se los mandé yo por Classroom ahí para que tengan material de estudio. Es más, eso aquí va con el giro normal. Es el diagrama, exacto. Entonces aquí dice motor conectado por una tensión de 120 voltios. Fíjense bien. Aquí tenemos A, tenemos B. A y B
son los devanados se le conoce como devanado de marcha, devanado de trabajo, devanado de régimen, no importa cuál de los tres nombres usted le vaya a dar. Aquí tenemos los devanados A y B, que digámosle nosotros devanados de trabajo, de marcha o de régimen. A la parte en C tenemos lo que es el devanado de arranque. Algo que tienen que tener presente es lo siguiente. El devanado de arranque siempre va a trabajar a 120 voltios. No le puedo conectar 240 voltios. Ese devanado siempre va a estar en 120 voltios. Ese es el devanado de arranque. El devanado de arranque lo tenemos en serie con el centrífugo, el interruptor centrífugo, que a través de la literatura y de los videos ya saben ustedes cuál es, el condensador de arranque y el devanado. En este caso, las conexiones de la bobina A y la bobina B, si usted mira acá, esta conexión, la corriente, el voltaje entra en el mismo lugar en los dos devanados y sale en el mismo lugar. Es una conexión en paralelo. Acuérdese, siempre hemos hablado de la importancia del circuito serie, circuito paralelo en un sistema eléctrico. En este caso, esas bobinas las tenemos en paralelo para 120 voltios. Nos vamos al siguiente diagrama. Dice motor conectado para una tensión de 240 voltios. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? La conexión de A y B, las bobinas A y B, ya no están en paralelo. Usted mira acá, está conectado T2 con T3, conexión en serie. El T5, que es el devanado de arranque, siempre sale aquí de T4. Mire el de arriba, T4 con T5. La conexión del devanado siempre va a salir ahí. Esa conexión siempre debe de estar en 120 voltios. Pero, fíjese bien, aquí al devanado ya le van a entrar 240 voltios. 120 por L1, 120 por L2. Para formar los 120 voltios debo de agarrar la conexión T8, que es la otra parte del devanado de arranque, y conectarlo a T2 y T3, donde va a formar un neutral. Recuerde que en una conexión en serie este punto es 0. ¿Qué quiere decir? Que ahí no hay tensión. Pero de aquí para acá, o de aquí para acá, sí, tenemos 120 voltios. Eso es importante que lo puedan ver, analícenlo, estudienlo, manténganse haciéndolo ahí. Vamos a ver si hay alguien aquí pidiendo entrar. Aquí está. Bueno, ahí estamos. Hay otro. El asunto es que aquí si yo no les autorizo a entrar, no pueden entrar. Bueno. Sigamos donde estábamos. Entonces aquí tenemos los devanados de régimen, marcha, trabajo, como le quiera llamar, y su conexión en serie para 240 voltios. Aquí quiero que como que dejaron de ver, ¿no? Dejaron de ver el diagrama. Sí, lo quitó. No lo quité yo, lo quitó la máquina. No, ahí está el diagrama. Lo quitó la máquina. Ahorita la vamos a volver a poner porque me dijo ahí dejaste de... Vamos a volverlo a... Esa fue la máquina que me jugó chueco. Bueno, ahí sí. Sí. Bueno, entonces fíjense bien. Él es el mismo motor, la misma conexión, ahora aquí para 120 voltios, pero con cambio de giro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo hago el cambio de giro? El devanado de arranque.
Aquí T5 estaba anteriormente con T4. Ahora el devanado de arranque ya no va a estar con T4, sino que va a estar con T3, que es lo mismo que decir T1. Si usted lo mira aquí, mire. Lo mira ahí donde van las flechas. Donde antes estaba T8. Pero T8 ahora va a venir y va a venir a T4 acá. NT8 para T4. Cambio de giro. Cambio de giro. En 120 voltios. Ese documento lo tienen en Classroom. Aquí yo solo lo estoy repasando. Usted lo va a descargar de Classroom y ahí lo va a tener. Cambio de giro para 240 voltios. Aquí tal vez está un poco más claro porque el T8 estaba con T1, pero ahora T8 va a estar con T4. Y el T5 que estaba con T4 ahora va a estar entre T2 y T3. Aquí se cambió, ¿verdad? Yo creo que ahí lo va a ver más claro. No es que no esté claro en el otro, es que el otro tiene que estudiarlo un poquito más para poder darse cuenta de cómo van las conexiones. Entonces aquí tenemos cambio de giro en 240 voltios de baje, quiere decir voltios de corriente alterna. Entonces, ahí tenemos el diagrama de 120, 240 voltios, marcha y contramarcha. ¿Cómo hago para automatizarlo? Porque fíjense bien, para cambiarle el sentido a la corriente lo podría hacer manual. Agarro las puntas del devanado de arranque y manualmente las cambio y los pongo en los puntos opuestos. Pero eso no lo puedo estar haciendo manual en un portón. ¿Cómo lo tengo que hacer? Lo tengo que hacer automático. ¿Cómo lo hago automático? Con los contactores. Ahora estuvimos viendo, recuerden que vimos contactores. Por ahí les mandé un documento que dice contactor al PLC. Sí. Y unos videos de cómo se arman los contactores. Bueno, entonces, pero ¿cómo hacer para poder, vamos a ver acá, fíjese bien. Bueno, ahí tienen, miran ese esquema. Sí. Es el mismo que está en las hojas, solo que sin las conexiones de aquí. De ahí es lo mismo, lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Fíjense bien, ¿qué es lo que hace un contactor? ¿Quién me puede decir qué es lo que hace un contactor? Hace conexión de circuitos y a la vez desconecta cuando solicitamos la conexión y desconectar. Y protege el sistema. Conectar y desconectar a través de una bobina, profe. Exactamente. El contactor es un interruptor electromagnético que cuando yo le meto corriente a la bobina forma un campo electromagnético que eso hace que se forme un imán que va a hacer accionar unos contactos, que los contactos van a hacer pasar una corriente a una carga, a un motor, a una resistencia, a un sistema de luces, no importa cuál sea la carga. En este caso, la carga es un motor. La mayoría de contactores, aquí estoy dibujando unos contactos. Me van a perdonar que me va a costar un poquito por el mouse. No tengo una pluma que me sirva para poder hacer el dibujo, entonces lo hago con el mouse y cuesta un poquito. Pero digamos que aquí tenemos los tres contactos principales, porque recordemos, el contactor está conformado por los contactos principales, probablemente uno o dos contactos auxiliares que pudieran ser parte del mismo contactor o en su defecto un juego de contactos auxiliares que van acoplados al contactor.
Esos contactos auxiliares nos sirven para el sistema de mando del contactor. Ya lo vamos a ver entre un momento. En todo caso, aquí tenemos los 3 contactos principales. ¿Qué es lo que van a hacer estos contactos principales? Básicamente recibir una corriente, una entrada de corriente, y al estar accionados, pues irán a pasar para alimentar un motor. Claro, antes pasarán por un protector térmico y eso ya lo vieron en el diagrama, de todo modo lo vamos a ver en una simulación que vamos a ver, pero a lo que voy es a lo siguiente, hay contactores monofásicos, pero la mayoría son trifásicos porque tenemos 3 contactos principales, podemos decir que aquí va L1, L2 y aquí va L3 en el caso de trifásico. Pero en el caso de monofásico es suficiente con L1, L2 si fuera de 240 voltios. O L1 y neutral en el caso de que sea de 120 voltios. Eso va a depender del voltaje que vayamos a manejar, del voltaje que tenga el motor a trabajar. Lo ideal, si el motor viene para 240 voltios, es mejor usarlo en 240, aunque se pueda en 120. Más equilibrada la línea de carga a la hora de una medición. Va a consumir lo mismo, pero sus cables de entrada podrán ser de un diámetro menor. Entonces, si yo tengo aquí L1 y L2 o L1 y neutro, de todos modos tengo un contacto libre. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito para poder hacer trabajar este motor con marcha y contramarcha? Porque aquí tengo este contacto o contactor, pero necesito otro que me va a servir para la contramarcha. Fíjense bien, una marcha y aquí lo voy a poner más fácil, CM de contramarcha que querer escribir porque todavía no tengo, con el mouse cuesta mucho. Bueno, entonces aquí tengo una marcha y una contramarcha. ¿Qué necesito yo? Pon atención en lo siguiente. Yo necesito, sea aquí para 120 o 240 voltios, eso no importa. Vamos a suponer aquí que es para 240 voltios. Pues cuestión de más práctica. Aquí tenemos ya el circuito serie de estas 2 bobinas. Cuando le entren 120 por este lado y 120 por este otro lado, pues ahí va a tener 240 voltios. Fíjense bien en lo siguiente. Esta entrada de acá, que aquí va a ser L1 y aquí va a ser L2. Esas 2 entradas yo no las puedo cambiar en el devanado de fuerza, de arranque o de fuerza, régimen o marcha. Ahí no lo puedo cambiar. Quiere decir que T1 y ¿qué? T5, T1 y T5. Ahora, el diagrama no quiere decir que exactamente el T5 va a quedar acá, pudiera ser que quede aquí, en el que usted va a hacer. Yo solo le estoy dando algunas indicaciones de lo que debe tomar en cuenta. Entonces, aquí tengo T1 y aquí tengo T5. Si fuese así, póngame asunto en lo siguiente. Esa entrada no la puedo cambiar. Esa va a estar ahí siempre. ¿Cuáles son las que yo tengo que cambiar? ¿Cuáles son las que tengo que cambiar? Tengo que cambiar T8 y tengo que cambiar T5. Ay, perdón, tengo un error. A ver. Este es devanado de
Arranque. A ver, lo bueno es corregirlo. T4, aquí, L1. L1. Si había hecho ahí su diagramita, le había tomado foto, cámbielo. Por favor. T5, T5 es parte de devanado de arranque. Entonces aquí Profesor, disculpe la molestia. diga, En el T4 sería L2 porque le estamos metiendo 240 voltios. exacto, tiene toda la razón. Gracias. Eso me demuestra que pone atención. Va, ahí está. Ahí está correcto. L1 y L2. Vuelvo a repetir, este T4 que puse acá en el contactor no quiere decir que vaya a ir ahí por fuerza. Eso va a depender de lo siguiente. ¿A quiénes tengo yo que cambiar? A T8 y a T5. ¿Qué quiere decir eso? Ahora fíjese bien en lo siguiente. Para hacer este cambio de marcha yo puedo usar 2 o 3 contactores. Quiere decir que yo podría tener otro por acá, otro contactor. Otro contactor. Ahí. Pues fíjense bien. Hay uno que yo no puedo cambiar. Este siempre va a estar igual. T1 y T4. Ese no va a cambiar. Siempre va a estar igual. ¿A quién tengo que cambiar? A T8 y a T5. Usted puede decir, bueno, como esos van a estar ahí, no los puedo cambiar, lo puedo dejar fijo en un solo contactor. Fíjese bien en lo siguiente. Un solo contactor que debe de trabajar con este y con este contactor, que debe de trabajar con marcha y con contramarcha. Entonces yo puedo decir que a este le voy a cambiar nombre y le puedo poner CP. Se me ocurre a mí, podría ponerle K. A ver, ¿qué letra identifica los de las bobinas y a los contactores? ¿Cuál es la letra que lo identifica? Según recuerdo, KM. La K. La M, la K, la M ya lo puedo, ya es algo que yo lo puedo ir poniendo extra. Entonces aquí yo le podría poner, en vez de C, le podría colocar K. KP. ¿Qué quiere decir KP para mí? Capacitor de potencia. No, porque la K es Contactor. contactor. Por eso el de fuera, el del lado del mando de fuerza. No, entonces yo puedo decir contactor permanente. ¿Por qué permanente? Porque este contactor siempre tiene que estar conectado con alguno de estos dos. Este siempre va a estar conectado con la marcha o va a estar conectado con la contramarcha. Por ahí vimos algo de entre todo lo que le he mandado. Inclusive creo que se mandó un ejercicio de eso. Que se llama enclavamiento. Y en el cuestionario que ustedes contestaron, ahorita no recuerdo, ya vamos a averiguar cuántos faltan. En el cuestionario que... Profesor, ¿sí? Profesor, sería contactor de potencia. No. Bueno, también podría ser contactor de potencia. Entonces está bien lo que le dije. Contactor, sí, pudiera ser contactor de potencia, ¿no? Porque... o permanente, lo que pasa es que este contactor debe de funcionar con el de marcha y debe funcionar con el de contramarcha. Ahora fíjense en lo siguiente. Profe, entonces, o sea que ese contactor se podría decir que es un infiel porque trabaja con una o con otra, pero no las dos al mismo tiempo.
Exactamente, bien contestado. Así, pues hay que tener cuidado con lo que se hace. Exacto. Y trabaja con uno o con otro, pero no al mismo tiempo. Entonces, recuérdese, inclusive en el cuestionario que ustedes contestaron, ahí hay una pregunta que dice, ¿qué tipos de enclavamiento hay? Ya, y hay enclavamiento eléctrico y hay enclavamiento mecánico. Eso está entre las preguntas, una de las preguntas que yo recuerdo del cuestionario que ya debieron de haber contestado todos. Ahora fíjense en lo siguiente. ¿Qué quiere decir? Que este KP, y aquí a este le puedo poner KM, que quiere decir contactor de marcha, y a este le puedo poner KP, perdón, KCM, que quiere decir contactor de contramarcha. ¿Qué va a Ahí pasar? está. Cuando tengo que abrir el portón, no importa si es automático o manual, pero cuando yo tengo que abrir el portón, doy señal, mando señal para que abra. Podemos decir que acciona KP y KM. Llega a abrir toda la puerta, llega al extremo y para. Para que cierre, yo tengo que darle al botón de contramarcha. Contramarcha. Entonces va a accionar KP y KCM. En el caso de que sean tres contactores, ¿no? Accionaría KP y accionaría KCM. ¿Para qué me sirve KM y KCM? Este me va a servir para cambiar las entradas de T5 y T8. Yo aquí tengo T5 y aquí puedo tener T8. ¿Ya? Pero aquí, entonces aquí ya dejaría yo, usted decide si deja T8 de un lado, T5 del otro lado. Yo no sé cómo va a ser su diagrama. Yo aquí esto ni se los debería de dar, pero de buena gente le estoy dando el chivo. Bueno, está bien. Está bien, por las circunstancias es que lo hago, porque estuviéramos allá, los pongo a pensar un poquito más. Entonces yo necesito hacer esto. Que KP entre con KM cuando voy a abrir el portón. Pero cuando pare el portón y vaya a cerrar, KP entre con KCM. Pero siempre cambiando el sentido de giro al devanado de arranque. ¿Vamos claros ahí? Sí. El sistema de mando o el circuito de mando, acuérdese que el circuito de mando es el que le va a decir al motor cuándo pare o cuándo arranque. Y en ese circuito debe ir el sistema de enclavamiento. Entonces, ya vamos a ver por ahí un ejemplo de eso. Lo vamos a ver con un motor trifásico. Pero el circuito de mando es idénticamente el mismo que para el motor, que para el circuito del motor monofásico. Es lo mismo. El circuito de mando. Ahora, solo hay una diferencia. En el que yo les voy a enseñar, solo tenemos dos contactores. Entonces, en el circuito de mando que usted va a realizar, tiene que tener el cuidado de que no entren estos dos, pero que sí entre este KP, entre con los dos. Eso ya lo va a analizar cómo lo va a hacer en el circuito de mando. Recordemos que el circuito de mando es por el que va a entrar una corriente, va a haber un stop o un paro general, va a haber un start. En este caso tienen que haber dos start, uno de marcha y uno de contramarcha. Entonces, vamos a irnos. ¿Se mira ese dibujo ahí? Sí. Bueno, entonces, ya estoy aprendiendo algo. Bueno, antes me tenía que salir para mandarlo. Bueno, pero están viendo, aquí hay un motor, ¿sí o no?
¿Sí? Pues, y aquí tenemos L1, L2, L3. Aquí tenemos los contactos de un fusible, un seccionador, un interruptor manual. Los contactos de aquí dice KM, KM2 en este caso. Ya, y Ahí ya tenemos. no. ¿En cuál ¿Sí? está bien? ¿En el de Paint o es otra imagen? No, es otra imagen, por eso les pregunto si salió otra imagen. No. No, estamos en Paint todavía. Perdón, va. Entonces ahorita nos regresamos y la vamos a ingresar por otro lado. Bueno, presentar una ventana. ¿Qué? Ahí sí. Sí, ahí sí ya. Ahora van a perdonar la intermitencia, pero ese es problema, yo no sé si de la velocidad del internet o algo que no lo he podido. Ahí le puede dar zoom, profe, en dependencia de ventanas. Sí, pero se nos va a salir la imagen. O Ah, sea, lo bueno, puedo bueno. quitar también, pero no se quita sigue igual. Ese como que es un problema de internet, de velocidad o no sé qué. Pero lo que quiero que miren es lo siguiente. Ahí estamos bien. Tenemos L1, L2, L3, tenemos el interruptor manual y tenemos el contactor KM y KM2, en este caso, marcha y contramarcha. Este es un simulador como que fuera el protector térmico. Y aquí tenemos el circuito de mando, el interruptor general, digamos, el stop o un interruptor de paro, el Q que ese va a tener que, este Q debería estar cerrado con este simulador. Ahí ya cerró, ¿no? Y aquí tenemos 1 y 2 start, que es el de marcha y contramarcha, y tenemos el contacto normalmente cerrado de KM2 y de KM para hacer el enclavamiento. Este es el enclavamiento, ¿ya? Entonces, fíjense en lo siguiente. Cuando yo vengo, cierro mis interruptores manuales, le voy a dar start aquí y ahí miran que el motor está girando hacia la derecha. Se mira oscurecido y salió una flecha. Ojo con esto, aunque yo le dé start acá, miren, acciono el start y acciono el start, pero no pasa nada porque aquí está abierto este contacto que es de KM, que es de este contactor. Entonces, por eso se le llama enclavamiento, es una protección. Le doy paro. Paró. Ahora sí le voy a dar arranque de contramarcha. Y ahí mira que está girando para el otro lado. ¿Cuál es la función del térmico? Supongamos que ahorita empezó a abrir el portón, pero se atrancó porque empezó a cerrar, pero se atrancó porque a usted se le ocurrió volver a salir y dejó el carro atravesado. Entonces se va a forzar el motor. ¿Qué va a hacer? Dispararse acá. Al dispararse se para. La única situación es que cuando hay un disparo térmico hay que resetearlo manualmente para que vuelva a funcionar. Pero antes de eso, a ver qué pasó. Porque se disparó. Aquí hay muchas cosas. Por eso dice que ese es el sistema de protección, como cuando el portón, póngale que se cierra y el vehículo no ha terminado de cerrar y se traba. Exacto. Y entonces cuando queda trabado con el vehículo, se levanta el relé y vuelve uno a tener que volver a accionar el portón para poder liberarlo normalmente mecánicamente para que se abra otra vez. Sí, lo que sucede es que se disparó por sobrecarga, que se forzó el motor. Hay un térmico que se disparó. Ese térmico hay que resetearlo.
Pero acuérdense que ahí hay muchas cosas que van a influir también, porque puede ser también un problema mecánico. Es un motorreductor que va a mover una cadena o algo que va a hacer mover el portón. Es que yo le pregunto eso porque yo tengo un portón que es de doble motor. O sea que al momento de que se atranque o topa los dos, cualquiera de las dos hojas hacia los lados y se atranca con un vehículo que no se han dado cuenta que el carro está ahí y topa con el carro, se va a disparar ese relé si lo tuviera. Si lo tuviese. Si no tiene ese relé de protección, sigue de largo. Sigue trabajando. Debería de tenerlo, debería tener un relé térmico en algún lado, de alguna forma. Adentro del mecanismo de donde está la caja del motor. De la caja del motor, no, porque ese es un motor reductor y la caja del motor es una serie de engranajes. Tendría que estar en el sistema, en el circuito de mando, en el sistema, en los contactores, así como está acá. Ahí debería estar, ¿ya? O en el propio motor, probablemente. Hay motores que traen un subtérmico por ahí escondidito también. Depende el fabricante, el sistema del motor y todo eso. Algunos traen hasta fotoceldas. Bueno, eso ya son sistemas extras de seguridad. Lo básico es esto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener presente a la hora de realizar el diagrama? Diagrama de marcha y contramarcha. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, profesor, este es un circuito simple. O sea que si el carro, por ejemplo, el carro no logré meterlo y se quedó atrancado, o sea, quiere decir que el portón le va a pegar al carro, porque aquí no tiene ningún sistema de proximidad para que desactive el circuito. Ajá, no tiene sensor. Ajá. No, definitivamente. Es que fíjense, pues un sensor de proximidad. No sé, ¿cómo implementar ahí el sensor de proximidad? Como la misma palabra lo dice, cuando se aproxime va a censar. Y yo lo que necesito es que el portón esté abierto. Depende cómo yo lo haya hecho. Perdón, profesor, por ejemplo, las talanqueras, supóngase que hay mucha cola para entrar el carro, para salir, la talanquera, hasta que no ha terminado de pasar el carro, no baja la talanquera. No baja. Es más, uno tiene que esperar que el carro pase y que baje la talanquera para uno volver a accionar ya sea por tarjeta, automático, como sea, pero tiene que esperar que pase el carro. O sea que esas talanqueras también usan un motor de estos tipos monofásicos o trifásicos para subir y bajar la talanquera entonces también. Todo va a base de motores. Son servomecanismos, motorreductores. Acuérdense, ¿cuál es la definición de un motor eléctrico? Producir movimiento. Producir movimiento. Entonces, no puede haber movimiento si no hay algo que lo esté produciendo. ¿Quién va a producir el movimiento? El motor. Ajá. Otro ejemplo, profesor. Perdón, otro ejemplo. Otro ejemplo podría ser las puertas del ascensor. Por supuesto. Por supuesto, va a tener que haber un motor. Claro, son servomecanismos, son motores más pequeños, pero tiene que haber un motor que abra y otro motor que cierre o el mismo motor, acuérdense, marcha contra marcha. Puede ser de corriente directa. En el KDSIMU, yo estaba buscando un diagrama que había hecho, pero ¿sabes dónde lo guardé? En el KDSIMU usted puede hacer la prueba con un motor de corriente continua, corriente directa, un más, un menos. Ahí es un poco más sencillo porque lo que tiene que hacer solo es cambiar el más y el menos. Entonces ahí le va a cambiar el sentido de la corriente. Y al cambiar el sentido de la corriente va a cambiar el giro. Lo puede hacer también, por ejemplo, de los motorcitos esos de las grabadoras. Son unos motorcitos muy pequeñitos. Creo que si no me equivoco son como de 5 voltios. 4 o 5 voltios.
Esos también, usted tiene un más y tiene un menos, pero si usted le da vuelta a los cables, también le va a cambiar el giro. Como el motorcito que baja los vidrios del carro, ¿no? Son de corriente directa, de batería. Lo que hace es que con el interruptor le cambia la posición al más y al menos, y en una posición sube y en la otra posición baja. Cambio de giro. Pero sí, dependiendo del uso, digamos, las talanqueras tienen su sistema de protección. Los portones, apunten por ahí interruptor de fin de carrera o final de carrera, ese tiene que ir en los portones. Y es parte, tiene que ir dentro del diagrama que se va a elaborar. Interruptor de final de carrera. Profe, final de carrera. Una pregunta. Se sobreentiende que cuando estamos leyendo que el diagrama del motor dice T1, T2, T3, T4, T5, se sobreentiende que T6 y T7 es la resistencia del capacitor. El capacitor y el centrífugo. Así sería, ¿va? Se sobreentiende que ese sería T6 y T7. Exacto. Ahí está, gracias. Profesor, una consulta. Supongamos el interruptor de, ¿cómo es? El interruptor de final de carrera. Esta es la ruedita que se le pone en el riel. Ya que cuando el portón va pasando, se podría decir, tiene que ser sería desactivar un contactor y al mismo tiempo activar el otro para que cuando ya esté pasando, pues se vuelva a regresar. O sea, él es el que hace el cambio de giro, pero deben ser dos. No, él solo desactiva. Ok. Él solo desactiva. Recuérdese, el portón va, acciona también se le llama limit switch o interruptor de límite. Limit switch, micro switch, bueno, el limit switch o el interruptor de fin de carrera. Cuando va el portón caminando, acciona al interruptor de fin de carrera, abre el circuito y para el motor. Pero el del otro extremo, el extremo opuesto, tiene un contacto cerrado. Este quedó abierto porque ya lo acabó el portón. El del contacto extremo, el micro switch, el limit switch o el de fin de carrera del extremo opuesto, está cerrado. ¿Cuándo se va a abrir? Está cerrado, dispuesto para cuando le llegues la señal para cambiar el giro. ¿Cuándo se va a abrir? Cuando el portón llegue al otro lado. Entonces, es que se va a abrir. Ok, y una observación, perdón. Ese se pone sobre el riel, o sea, sobre el riel donde va, pero no se pone ya no se pone en el tope del portón, sino que se pone en el camino del portón. Por supuesto, o sea, eso hay que medir, digamos, si va a parar. Acuérdense que esa no lleva una velocidad fuerte, acuérdense que es un motorreductor. No es Lo encontré, profe. ¿Anda? Dice final de carrera, el final de carrera del contacto, también conocido como interruptor de límite, son dispositivos situados al final del corrido de un elemento móvil. Por ejemplo, una cinta transportadora, un ascensor, con el objeto de mover un motor al llegar a su sitio determinado. Se podría decir que es un interruptor, pero accionado por movimiento de algún elemento mecanismo de cualquier otra cosa. Hay una imagen y le voy a tomar la foto y la voy a subir en el WhatsApp, y es un sensor que tiene 3 patas y en la parte de arriba tiene un laminado. Cuando el laminado hace contacto, es el sensor que hace del fin de carrera y corta la corriente. Es porque tiene 3 patas. Una que lo que hace es el positivo, el negativo, y la otra lo que hace es que interrumpe el circuito. Cuando el contactor de arriba. Depende cuál está viendo, pero fíjense bien, por lo regular todos los interruptores de este tipo traen 3 contactos. Un común, ajá, esos son 3 contactos. Cerrado y un abierto. ¿Cuál voy a utilizar yo? Eso es a conveniencia. Por ejemplo,
hablando del caso del portón, el contacto que voy a utilizar es del común al cerrado. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener cerrado el circuito para que el motor trabaje. Porque tiene que abrirse para parar el motor. Es parte del sistema de mando, del circuito de mando. Ese va a parar el motor cuando el motor lo accione. Claro, ese va a estar a cierta distancia, no va a estar en el mero tope del portón, va a estar un poquito antes de que tope. De acuerdo a la necesidad que haya, a la distancia que se necesite. Ahí va a ir ese interruptor. Entonces va a depender cuál voy a usar, el cerrado o el abierto. En este caso yo voy a usar el cerrado para ese circuito. Ese es el interruptor de fin de carrera. ¿Algo más? Totalmente claro. ¿Como el agua de Amatitlán o...? Se lo estoy enviando, profe, en WhatsApp. Ah, bueno, gracias. Así lo podemos ver y usted decide si o no es ese. Ahí parece que llegó. Vamos a ver si, permítame un segundo aquí. Vamos a ver. Ahí queda la página, ahí no es. ¿Qué ves? Iba el concepto. Sí, ya aquí abajito está el dibujo, sí. A ver, en la última foto que envió abajo del dibujo de la cabina, ahí está ese interruptor de fin de carrera. También se le puede llamar limit switch. Todo va a depender el uso que yo le vaya a dar. Sí, ese es parte de eso, ¿verdad? Vienen de diferentes. ¿Sí? Si quieres, ¿será que lo puedes subir para que lo vean los muchachos? Eso se puede ver, ¿va? Fíjese que voy a ver porque me tengo que volver a salir de aquí. Bueno, voy a ver si lo que no he encontrado es el diagrama todavía. No, y ese creo que ni lo va a encontrar. Yo lo pude ver, ¿Así? Sí, solo lo pude ver. Miren si lo pueden ver en el grupo de WhatsApp, cada uno. Bueno. Y está la imagen para que no salga el profe. Ahí en el grupo lo tienen los muchachos. Sí, yo lo pude ver. Ya va. Bien, ching. Sí, ya lo vimos. Ahí estamos, jóvenes. A pesar que vengo de rajar leña. Eso. Pendiente la carne asada, entonces. Bueno. Para que no sea de Firulais, va. Ahí estamos. Ese es el interruptor de fin de carrera o limit switch. Miren, el uso que se le dé, puede usted, por ejemplo, las lavadoras. Las lavadoras en la compuerta traen un limit switch también, que podría usarse como final de carrera. El asunto va a depender de la robustez del interruptor, de los accesorios que traiga para accionarlo. Eso es otros 25 pesos más. Pero cualquiera de esos yo los puedo utilizar. Depende ¿cómo le dijera yo? El componente, qué tan rígido es, que me aguante, que me soporte. Ya no voy a poner uno muy frágil, tengo que poner uno que sea diseñado para el trabajo que va a desempeñar. Pero las funciones son las mismas. También, por ejemplo, algo muy simple. En la refrigeradora, cuando usted abre la refrigeradora, enciende una luz. Por ahí tiene un botoncito, igual que el botón de la luz. Sí, exacto. Este también es un limit switch, está limitando que funcione solo cuando la puerta esté abierta. Que no funcione cuando la puerta está cerrada. Viene siendo lo mismo. ¿Cómo lo integre yo en un circuito? Es otra historia. Eso es lo que tenemos que aprender, a integrar los elementos en un circuito eléctrico y a utilizar lo que necesitemos. Como está haciendo este joven, investigando, vio el dibujo, buscó la otra situación y ahí vamos. Bueno, ¿algo más?
le vuelan las manos. Así es, profesor. Es que si estuve haciendo una investigación para entenderlo, para hacer la tarea. Ahora, ¿cómo tenemos que subir la tarea entonces? ¿En la plataforma? Como el diagrama lo tiene que hacer en una hoja. Exacto. Esta hoja la pueden escanear, los que tengan cómo escanearlo, los que no le toman foto y la suben. Hay una opción de subir una foto en PDF a la página de Classroom, porque ahí es donde yo las miro. ¿Ya? Entonces ahí en la página de Classroom yo voy a ver la tarea. Y vamos a ver que el diagrama sea funcional. Por favor, usted lo va a hacer en hojas, use regla. Si es posible, use colores para identificar bien las líneas. Claro, un diagrama no va a estar a colores, un diagrama va a estar blanco y negro. En blanco y negro, pues. Pero por didáctica y para que sea más fácil irle encontrando el asunto y que esté bien claro las líneas, que no se entrecrucen por todos lados. No, lo más claro que usted pueda hacerlo para ver cómo nos va con ese ¿Tengo hojas diagrama. en blanco? Ah, sí. No puede ser en cuadrícula también, como se les facilite más. A veces, tal vez en cuadrícula se les facilita más dibujar las líneas. A menos de que alguien tenga algún programa de dibujo, pues. Si tiene algún El programa este que le dije yo, pero no tiene todo lo que le hice la consulta, no tiene motor monofásico. Ah, no, ahí no se puede porque no tiene el motor, tiene motor monofásico, pero no tiene los rebanados de arranque. Entonces no lo puedo hacer. Solo nos saca las puntas nada más. Exacto, solo salen las puntas. Entonces ahí sí no lo puedo hacer porque no me va a funcionar. ¿Y si le agregáramos a eso, profe? ¿Se pudiera imprimir? Sí, pruebe. Usted lo puede hacer, mire, como todas las líneas, fíjense pues, lo que interesa es que regresémonos un poco vamos a ver a cuál porque no me acuerdo. Disculpe, profesor, y Sí. al otro medio para enviar la hoja, ¿verdad? Ya dijo usted algunas, pero ¿algún otro medio? No, porque estamos trabajando en Classroom. Bueno. O sea que por medio de Classroom lo subimos en formato PDF. Exactamente. Sí, hay un programa que se usa para convertir documentos en PDF. Exacto. Profe, pero yo también le he subido fotos en JPG y PNG. Sí, pero si no están bien claras, cuesta mucho verlas. Por eso lo pide PDF. Sí. Con escáner. Sí, los que puedan, y si no... Todos los que si consiguen una impresora descompuesta que no imprima, pero que tenga buena el escáner de una multifuncional, se puede subir. Porque la multifuncional lo que hace es de que queda únicamente funcionando solo el escáner, creo yo. Ya. Bueno, yo de computadoras, sí, los expertos parece que son ustedes. Yo ahí sí. Mire, no me deja. Ahí estamos. Bueno, ¿qué es lo que interesa? Fíjate, lo que interesa es que el diagrama de mando esté bien realizado, el diagrama de fuerza esté bien realizado, cómo van a ser las entradas de corriente, cómo van a ser las salidas de corriente. Entonces, en esto sí lo pueden hacer los que tienen KDSIMU, sí lo pueden hacer en KDSIMU. Y al final, el motor dibujarlo a mano, ¿eh? Porque acuérdense que el motor tiene que tener estas bobinas de régimen y tiene que tener la bobina de arranque. Y las líneas tienen que llegar a las partes que corresponde llegar de la salida de los contactores. Es más,
Es más, vamos a ver si se logra, permítanme, voy a salir de aquí y vamos Entonces, a otra ver. cosa que le iba a preguntar es, ¿qué tipo de Sí, simbología estamos usando nosotros, la americana o la europea? en motores estamos usando europea. Esa es la Aquí que usa está, el programa también. sí. Fíjense bien en lo siguiente, pónganme atención ahí. A esta figura le pueden dar vuelta. Miren, ahí le di vuelta. Ahí le di vuelta y ya me quedaron las puntas hacia arriba. Si lo quieren hacer así. Si no, no hay problema. Tienen aquí las puntas y las puntas como esto tendrían que borrárselo. Esto de aquí tendrían que borrárselo y llevar las puntas. Llevar las puntas aquí a los contactores. Eso es lo que interesa. Entonces pueden usar el dibujo que tienen ahí para agregar, ponerlo abajo a la tarea y los demás los que tengan K-Decimo, lo pueden hacer en K-Decimo porque el K-Decimo lo pueden imprimir y a la impresión dibujarle el motor y de ahí llevar las puntas de las bobinas a donde creen ustedes que corresponda de los contactores. Porque yo voy a ver también que el diagrama de fuerza esté bien hecho. ¿Dónde salen las líneas para la devanado de marcha y de dónde salen las líneas para el devanado de arranque para ver si de verdad hace el cambio? Y también ver que solo que no haya un cortocircuito, porque si llegan a trabajar los 3 contactores al mismo tiempo, va a ser un solo despelote ahí con el cortocircuito. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el diagrama. ¿Alguna pregunta? ¿Cuántos contactores como mínimo tenemos que usar para hacer ese? O sea, ¿con cuántos contactores pide usted que se haga el inversor de giro del motor? O Mire, sea, el yo les diagrama dije, de cuánto. pueden ser 2 o 3 contactores. Ah, bueno. ¿Cómo se les va a facilitar más? Pero no van a ser más de 3 ni menos de 2. Si no, ¿no? O 2 o 3. Muy bien. Para ver cómo lo van a hacer. Nosotros lo hemos hecho yo los he hecho con 2. Otros lo han hecho con 3. No importa. Está bien. El asunto es que funcione. Bueno, algo más antes de llegar al fin Del día de hoy. de hoy. ¿Para cuándo tiene la otra? Va a ser la otra clase así como la de hoy. Mira, ahorita yo no lo tengo programado porque, no sé, tal vez el primer domingo de junio, porque ahorita ya, esto ya va a terminar. O Y la sea, otra cosa, ¿va a haber otra evaluación, profe? ¿Con ponderación? eh, miren, fíjense que no creo porque con los trabajos, que la evaluación que hice, los trabajos que están haciendo, yo creo que con eso me voy a quedar. Lo que sí sé decirles, yo no sé qué vaya a decir la gerencia, porque esto no está autorizado por la gerencia. Esto yo lo estoy haciendo porque muchos están inquietos de qué se iba a hacer. Entonces, por eso les mandé Exacto. materiales y estoy haciendo eso por eso. Sí quiero dar algunos cursos en línea que estén autorizados. Para eso nos meteríamos a Moodle, a la plataforma de internet, y por ahí tendrían que entregar tareas, por ahí se le enviarían materiales, videos, todo sería por ahí. ¿Por ¿Cómo se qué? llama esa plataforma, dice? Moodle, Usli. M-O-D-L-E, Moodle. Entonces, todo sería por ahí. ¿Por qué razón? Porque recuérdense que a Intecable le interesa mucho la supervisión, saber qué es lo que uno está haciendo. Entonces, a través de Moodle nos supervisarían para ver qué es lo que estamos haciendo. Si lo que estamos haciendo está bien o no, y llevar a ellos el control de todo esto. Entonces, por eso yo les voy a mandar un link ahí para un cuestionario. Ustedes decidirán qué es lo que van a hacer.
de acuerdo al cuestionario. ¿Y los que tienen supuestamente pendientes para en línea, no, todavía no saben nada? ¿De los suyos? No, por eso les vamos a mandar un cuestionario. Mire, para eso tenemos que tener paciencia, pero yo tengo que mandar el cuestionario, tengo que mandarle la programación a ver si me lo aceptan, si me lo corrigen. No está tan Como fácil. que fuera una tesis. Más o menos. No está tan fácil. Tengo que hacer un montón para poder obtener la Autorización. autorización. Nadie pensaba en este problema, en esta situación. Es algo que no se esperaba, llegó. Entonces tenemos que hacerle frente y aprender a vivir con esto y qué es lo que vamos a hacer más adelante. Lo que sí creo es que esto no está para acabarse mañana, como va la cosa. Pero lo que sí les pido y les ruego es que se cuiden, guarden el distanciamiento social. Es un poco difícil con la mayoría de la gente. Se dieron cuenta el viernes, que fue el primer día de toque casi que total, en las tiendas, las aglomeraciones de gente, sin respetar ninguna seguridad ni nada, pero eso ya depende de cada quien, ¿verdad? Es cada quien el que va. Aquí vamos a tener que aprender a cuidarnos solos. Si los otros no se quieren cuidar, cuidémonos nosotros. El uso hay que tomar limonadas calientes. Limonada caliente, ¿cómo se llama? Café, y no me acuerdo cuál es la otra cosa. Son cosas que las que están recomendando para eso. Así Es que lo que están usando, es lo que están usando. Es lo que están usando, están recomendando. Aparte de eso, lo mejor es obedecer y guardar cierta distancia. Ya, tratemos de ser obedientes. Mire, hay muchos preocupados que mandaban por ahí, por ejemplo, el jueves que dio la noticia del presidente, algunos preocupados que decían acá sin cerveza, ¿no? Que no tenían. Imagínense, qué preocupación más y que fuera esos artículos de primera necesidad. Bueno, depende Creo para que se quién. van a deshidratar los pobrecitos. Sí. Pero yo creo que por ahí nos quedamos. Yo quería hacer esta reunión porque consideré que no era tan sencillo poder llegar a hacer el diagrama. Hay que tratar un poco, pero ya les di ideas para que vaya elaborando el diagrama con los diagramas que ya se tienen. Mire los diagramas por YouTube, lo que en PDF, míralo todo, lea. Yo creo que ahí va a salir adelante. Entonces, gracias por haber estado presentes. Si no hay algo más, nos saludamos un próximo día. Okay, bien, profesor, Bueno, solo ahí deseándole todo lo mejor a su persona, a su familia, al igual que la familia de los compañeros. Y ahí sí que Dios nos guarde, de verdad. Muchas gracias, profesor. Gracias, Chic. Bueno, gracias. Gracias, Chic, Dios le bendiga. Cuidado. A todos también, saludos, jóvenes.
No paras en la cocina, mamá. ¿Qué? Ahorita. Debería de tener un comedor. Salud. Debería de contratarme el ejército. ¿Quién es eso? Después que me voy a comer. El viernes 22 adelante. No lo hice. Responde. Sí. ¿Ya terminaste? Sí. ¿Ya?